El orden universal de la creación de las materias. En su primer libro, Mr. Cash plantea un marco conceptual alternativo para explicar la creación y comportamiento de las materias en el universo. La pieza central de su propuesta es que las unidades fundamentales no son partículas puntuales, como quarks, sino colecciones dinámicas de campos magnéticos denominadas Plasmatic Magnetic Fields o PMTICs, cuya interacción genera lo que observamos como partículas, plasmas y, en última instancia, las estructuras macroscópicas. Sostiene que, en varios niveles de la realidad física, átomos, sistemas planetarios, galaxias, operan las mismas reglas básicas, conjuntos de campos que se combinan, estabilizan y dan lugar a configuraciones con propiedades observables. También introduce el concepto MAGRAVs, fuerzas de campo magnetogravitacionales, para enfatizar que los campos magnéticos y los gravitatorios aparecen emparejados y deben tratarse como un fenómeno acoplado. Estos son los primeros principios y a través de ellos mostramos cómo, a partir de ellos, se puede reinterpretar la estructura de la materia, la generación de campos, la radiación, y cómo podrían diseñarse sistemas tecnológicos basados en ese entendimiento. Crítica al estado del conocimiento. Limitaciones institucionales. Gran parte del avance científico se ha visto condicionado por marcos institucionales y paradigmas que limitan el examen de enfoques alternativos. Esa barrera habría ralentizado la aceptación o el estudio de modelos que cambian la ontología de la materia. Relectura de procesos físicos. Se cuestionan algunas prácticas como ciertos acercamientos a la fusión, pues la reproducción de procesos naturales de creación de materia y energía exige tener en cuenta la interacción simultánea de campos magnéticos y gravitatorios, en lugar de imponer solo campos externos magnéticos que no reproducen la dinámica natural de los PMTICs. Hipótesis geofísica. Se propone que ciertas características internas del planeta, cavidades, núcleos con comportamientos particulares, pueden explicarse mejor como efectos de interacciones de PMTICs en diferentes capas, lo que ofrecería alternativas a explicaciones convencionales sobre el calor interno y la génesis del campo magnético terrestre. Capítulo 1. Estructura universal y dinámica de campos. Entendemos el universo en términos plasmáticos. El universo está formado por esferas de plasma que se organizan en variedad de niveles jerárquicos. Cada esfera o sistema es una región donde colecciones de PMTICs interactúan y se confinan. Lo importante no es la escala, átomo, planeta o galaxia, sino la intensidad, densidad y configuración de los PMTICs que definen su comportamiento. Definición de la esfera de plasma. Una esfera de plasma se define por una frontera dinámica, un contorno donde las fuerzas internas, campo magnético y su contraparte gravitatoria, alcanzan un equilibrio con las condiciones externas. En su interior interactúan los campos de mayor densidad de PMTICs, núcleo o fuente, regiones de transición y capas externas de equilibrio. Interacción entre plasmas. Al aproximarse dos plasmas, sus campos externos se superponen. Dependiendo de la relación entre intensidades y polaridades, el resultado es atracción o repulsión. Esa dinámica origina órbitas o enlaces estables que sirven como explicación análoga a la unión de componentes en escalas mayores o menores. Las materias según la configuración de campos. MR que se clasifica las configuraciones resultantes en matter, configuraciones estables y visibles, dark matter, configuraciones con campos de muy baja intensidad o frecuencia, y antimatter, configuraciones con rotación /diagonal polaridad invertida. Todas estas categorías emergen de diferentes combinaciones de PMTICs. Movimiento y radiación. El movimiento se interpreta como un intento de alcanzar equilibrio entre el campo de un sistema y el del entorno. La propulsión o desplazamiento procede de gradientes internos de MAGRAVs. La radiación se describe como la liberación temporal de un exceso de campos en el proceso de reequilibrio de PMTICs de dos sistemas. Transición de los campos y formación de la materia. Conversión campo a materia. La formación de lo que llamamos masa surge cuando configuraciones de PMTICs alcanzan densidades y geometrías que llevan a la manifestación estable de propiedades corpusculares. MR que se plantea relaciones proporcionales entre cambios de campo y aparición de masa, expresadas conceptualmente con fórmulas que conectan variaciones en el campo magnético y en el campo gravitacional con energía /diagonal masa.
Estados y transiciones. Los distintos estados de la materia, matter, dark matter y antimatter, son fases de la misma sustancia plasmática, definidas por umbrales de densidad y por la forma en que los ptics se organizan en rotación, polaridad y compacidad. La transición entre estados es continua y depende de cómo cambia la configuración de campos. Semillas y nucleación plasmática. Explica cómo pequeñas colecciones de ptics actúan como semillas que, al crecer o combinarse, generan plasmas mayores y, eventualmente, estructuras más complejas. El proceso de nucleación está condicionado por la simetría, la intensidad relativa y la orientación de los rayos de campo. Capítulo 2. Estructura del átomo en clave plasmática. El átomo como plasma múltiple. Se describe el átomo no como un conjunto de partículas puntuales en órbita, sino como un sistema jerárquico de plasmas, un núcleo dinámico que emite campos y capas de equilibrio alrededor que equivalen a las órbitas electrónicas clásicas, pero entendidas como superficies de igual potencial en patrón de campo. Núcleo dinámico y capas. El núcleo concentra ptics de mayor densidad y dinámica rotacional. Las capas externas son superficies de equilibrio donde la fuerza magnética y la gravitatoria se balancean. La estabilidad atómica depende del equilibrio entre emisión y absorción de campo. Intercambio y radiación atómica. Cuando varían las condiciones internas como por ejemplo, la densidad y orientación del núcleo, se dan los reajustes de campo que se manifiestan como radiación y absorciones de los modelos convencionales, interpretados aquí como reequilibrios de ptics. Generación y control de energía. La energía útil se obtiene mediante el control deliberado de gradientes de Magravs entre sistemas. La transferencia de energía es el resultado de la búsqueda de equilibrio entre configuraciones con distinta densidad o disposición de ptics. Dispositivos propuestos. MR que se propone, conceptualmente, reactores o sistemas que empleen configuraciones de ptics para extraer trabajo sin dependencia de combustibles químicos clásicos. El esquema implica controlar geometría, intensidad y orientación de los campos para dirigir el flujo energético. Capítulo 3. Gravedad y magnetismo como fenómeno acoplado. Unidad conceptual. Se articula la idea de que lo que llamamos gravedad y magnetismo son manifestaciones acopladas de la misma realidad de campo, por eso el término Magravs. En cada cuerpo, ambos campos se generan simultáneamente y su relación determina si predomina atracción o repulsión. Interacción y fuerza neta. La interacción entre dos sistemas de Magravs puede modelarse, en el texto, mediante expresiones conceptuales que combinan componentes magnéticos y gravitatorios de cada uno. La fuerza resultante depende de su acoplamiento y diferencias relativas. Aplicaciones, levitación y propulsión. Al manipular localmente la relación magnética gravitacional se puede generar empuje neto o levitación. MR que se plantea que este principio es la base de los sistemas de vuelo alternativos y del control de movimiento que no requiere expulsión de masa. Observaciones técnicas. Otra ontología, Mr. Cash propone cambiar la entidad básica de partícula por campo plasmático, lo que exige una reformulación conceptual amplia. Coherencia interna, las relaciones entre ptics, Magravs y las categorías matter/antimatter/dark matter son coherentes dentro del sistema propuesto. La principal tarea para su validación externa es la cuantificación y la demostración experimental reproducible. Capítulo 4. Formaciones. La creación de estrellas y galaxias. MR que se describe la formación de las estructuras astronómicas mayores como consecuencia directa de las interacciones de campos plasmáticos, ptics. Cuando varias esferas de plasma de alta intensidad se agrupan, los gradientes entre sus campos magnéticos y gravitatorios generan zonas de condensación. En esas zonas se originan estrellas, núcleos estables de plasma que alcanzan equilibrio interno entre emisión y absorción de campos. La misma ley se aplica a distintas escalas. Grupos de estrellas producen galaxias, que son sistemas de plasma en rotación donde las fuerzas Magravs colectivas mantienen la estructura espiral. La densidad y distribución de los campos determinan el tamaño y la forma final de cada galaxia.
Concepto clave: las galaxias son plasmas compuestos, no colecciones de objetos separados. Su estabilidad proviene del equilibrio entre componentes magnéticos y gravitatorios globales. La formación del sistema solar. El Sol se presenta como un plasma central dentro de una región de campo mayor. De ese plasma principal se desprenden subplasmas, planetas, que conservan la conexión de campo con el núcleo solar. Cada planeta actúa como un plasma hijo cuya posición orbital refleja el equilibrio entre la atracción gravitatoria y la presión magnética del sistema solar. Las órbitas no se mantienen por inercia mecánica sino por equilibrio de campos. Cuando el gradiente McGrath entre el Sol y un planeta alcanza un punto estable, la distancia se fija y se mantiene mientras la relación de campos no cambie. Que se sugiere que las diferencias de composición entre planetas, gaseosos, rocosos, corresponden a variaciones en la intensidad y el tipo de campos dominantes durante su formación. Como por ejemplo, las líneas de campo que salen del plasma solar y se curvan cerrándose alrededor de cada planeta mientras el punto de intersección define su órbita. Formación y estructura de la Tierra. El planeta Tierra se considera un plasma complejo con varias capas internas. Un núcleo central de alta densidad plasmática. Una zona intermedia donde los campos McGrath se equilibran. Y una corteza externa donde las fuerzas resultantes originan materia visible. El calor interno y el magnetismo terrestre se explican como productos de la rotación y fricción de campos dentro del núcleo plasmático. La gravedad terrestre es el componente gravitatorio del sistema McGrath del planeta. Su campo magnético externo procede de la interacción entre el núcleo y la capa intermedia. Que se destaca que la orientación del eje y la rotación diaria son funciones naturales de los gradientes internos de campo, no del impulso mecánico inicial de la formación planetaria. Figura conceptual: secciones concéntricas que representan las capas plasmáticas terrestres, con líneas de campo saliendo por los polos y volviendo al ecuador. Capítulo 5. Campos magnéticos y gravitacionales terrestres. Campo gravitatorio: surge del componente de atracción hacia el centro, resultado del exceso de densidad plasmática en el núcleo. Campo magnético: se origina por el componente de repulsión debido a la rotación diferencial del plasma interior. El equilibrio entre ambos produce la estabilidad orbital de la Tierra respecto al Sol y regula fenómenos como la inclinación del eje y las mareas. Que se afirma que las variaciones seculares del campo magnético terrestre, inversiones, desplazamiento de polos, son el reflejo de cambios en la distribución interna de PNTX, no de procesos aleatorios. Atmósfera y condiciones para la vida. La atmósfera se interpreta como una zona de transición de campos donde los PNTX de la superficie terrestre interactúan con los del espacio exterior. Cada capa atmosférica, troposfera, estratosfera, etc., corresponde a un nivel distinto de equilibrio McGrath. La presencia de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua es consecuencia de los tipos de materia que se forman en cada rango de intensidad de campo. Cuando las proporciones de campo se sitúan en el rango adecuado, se pueden mantener moléculas estables y temperaturas que permiten el desarrollo biológico. La vida aparece, según Mr. Kesh, cuando la configuración de campos plasmáticos dentro de un entorno planetario permite la autoorganización y la replicación energética. No se trata de azar químico sino de una consecuencia natural de los gradientes de campo. Sistemas energéticos y aplicaciones. Se presentan las aplicaciones tecnológicas del modelo plasmático. Reactores de energía plasmática. Dispositivos donde configuraciones controladas de PNTX producen electricidad a partir del reequilibrio de campos. Propulsión sin combustión. Manipulando el gradiente magnético /diagonal gravitatorio, se puede generar empuje o levitación, base de sistemas de transporte. Interacción con sistemas biológicos. Se propone que los organismos vivos son plasmas complejos, que equilibran sus campos mediante dispositivos adecuados restaurando la salud o modificando funciones fisiológicas. Síntesis final. Principio unificador: toda estructura física, biológica o astronómica deriva de la interacción de campos plasmáticos. Universalidad:
Las mismas reglas gobiernan desde los átomos hasta los cúmulos de galaxias. Tecnología derivada: si se domina el control de campos MAGRAVS, se puede generar energía, movimiento y equilibrio biológico sin necesidad de reacciones químicas ni fisión. Propósito: reemplazar la noción de materia como sustancia sólida por la de campos autoorganizados. Esto ha sido todo. Desde el Que Se Hispano nos despedimos llenos de satisfacción por haber extendido la primera de las 3 grandes obras de Master Cage de un modo práctico y funcional al resto de la comunidad. Contamos que estos audiolibros sirvan como herramienta de apoyo en las enseñanzas y talleres como en la vida misma. Agradecidos por vuestra escucha y agradecidos por la calidad de la información compartida, nos despedimos del orden universal de creación de las materias para pasar con la creación de la luz y de ahí a la creación del universo. Medianamente entendido el orden de la creación de las materias, el resto de obras y talleres de MRQC se hacen mucho más comprensibles. Gracias por todo, amigos. Saludos plasmáticos. Feliz campo a todos.